Muy buenas tardes. Permiso. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Quisiéramos, en primer lugar, comentarles de qué se trata el plan Fondéate en tu casa. Sabemos que para millones de chilenos las fiestas patrias son un momento de felicidad, son un momento en el cual se invitan amigos a la casa, en el cual se celebran nuestras tradiciones, tiene un componente identitario. Sin embargo, este 18 de septiembre vamos a tener que hacer un 18 diferente. Uno en el cual primero no podemos bajar la guardia. Es demasiado importante que nos cuidemos y nos cuidemos entre todos. Precisamente por ello es que hemos propuesto este plan que le hemos denominado Fondéate en tu casa, que tiene que ver con que sea una fonda, pero con tu círculo más íntimo, con tu familia, con los más cercanos. Si realmente queremos recuperar el país y esos millones de empleos que se han perdido, es clave que salgamos juntos primero de la pandemia. Y por tanto, en estas fiestas es demasiado relevante que nos cuidemos. El autocuidado es muy importante. Nosotros como autoridades vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, pero también importa de cada uno de nosotros. Y este plan Fondéate en tu casa tiene sentido de realidad. Sabemos que hay comunas que están en situación dispar. La mayor parte de las comunas de nuestro país, 209 comunas, están en fase 3 o en paso 3. 55 están en paso 4. Y el resto está en ese paso 1 o paso 2. Y para dejarlo entonces muy claro, el plan Fondéate en tu casa para el día 18, 19 y 20 de septiembre no levanta las cuarentenas en ninguna comuna del país. Lo que hace es crear un permiso especial para poder asistir a reuniones al interior de hogares con un máximo de 5 personas que son adicionales a quienes habitan en esa casa, o 10 si es que fuera en un lugar fuera de la casa. Para volver a repetirlo, son 5 personas adicionales a quienes habitan y 10 si es que fuera en un espacio abierto. El patio de la casa sigue siendo un espacio cerrado para esta lógica, es decir, podrían ser 5 personas. Y por tanto esto es una medida restrictiva. Para la inmensa mayor parte del país, especialmente en regiones, esta es una medida restrictiva. Sabemos que hay muchos que quieren salir a celebrar con sus familias, pero vamos a tener que aguantarnos un rato, vamos a tener que esperar un poco. Yo fui diputado por una zona semi-rural de la región metropolitana en donde las fiestas patrias eran muy importantes. Se celebraba muchísimo, donde se bailaba cueca, se hacían cocinería, se hacían fondas. Lamentablemente este año esas fondas y esos eventos van a estar prohibidos. No podemos hacerlo porque necesitamos cuidarnos entre todos. Estos permisos, que van a durar 6 horas, el día 18, 19 y 20, se puede pedir una vez y no tiene por qué ser las 6 horas. Pero además recuerden que esos mismos días va a haber un toque de queda que va a comenzar a las 21 horas. Por tanto, nuevamente es un llamado a el autocuidado. Y por último, se mantiene la prohibición de traslado interregional o a segundas viviendas. Yo sé, me lo han dicho muchísimas personas que nos comentan que quieren ir a ver a sus familiares que viven en otras regiones. Lamentablemente eso no podemos hacerlo todavía. Y vamos a tener cordones sanitarios en los lugares donde han estado ya en el pasado en los fines de semana largos. Y estos son el Gran Santiago, la región metropolitana, el Gran Valparaíso, el Gran Concepción, Temuco y Padre Las Casas, en donde las personas no pueden trasladarse interregionalmente. Algunos le llaman a esto segunda vivienda, pero no se trata solo de segunda vivienda, se trata de que nos cuidemos entre todos nosotros porque necesitamos hacerlo para salir bien de la pandemia. Hoy día en la mañana me invitaron a un programa y yo ponía un caso que es totalmente cierto. Yo tengo un hijo, León, de 3 meses y medio, y mi padre y mi madre no lo conocen todavía en vivo. Por supuesto que me encantaría poder estar con ellos y que lo pudieran abrazar, pero necesitamos cuidarnos. Para aquellos que dicen que quieren viajar a otras regiones para saludar a sus familias, los entiendo completamente, los entendemos como gobierno, pero necesitamos cuidarnos y por eso es que el plan le hemos llamado Fondéate en tu casa, que como decía, solo en modo de resumen, significa no levantar las cuarentenas, significa que no bajemos la guardia, significa que vamos a tener estos cordones sanitarios, que va a haber fiscalización y que este permiso especial
solamente opera por 6 horas los días 18, 19 y 20. Necesitamos cuidarnos entre todos para que estas fiestas patrias sean en familia y podamos salir juntos de la pandemia. ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo responde usted cuando algunos expertos, médicos, por ejemplo, plantean que el gobierno ha decidido correr un gran riesgo dando estas libertades durante esos 3 días? Segundo, también, por ejemplo, plantean que las personas bajo los efectos del alcohol no respetan las medidas. Sabemos que en esta fecha, digamos, hay más consumo. De hecho mismo, ¿cómo va a funcionar, por ejemplo, las botillerías, si hay un plan para eso? Y tercero, ¿cuál es el llamado que usted hace también cuando, insisto, se ha instalado un poco la sensación de que se va a suspender la cuarentena ese fin de semana? No se suspenden las cuarentenas durante el plan de fiestas patrias de 18, 19 y 20 de septiembre. Es decir, no en aquellas comunas que están en paso 1 o en paso 2 en el fin de semana, hay restricción de movilidad. Esa se mantiene. Se mantiene, por ejemplo, aquellos que están en cuarentena, el que van a estar cerrados aquellos locales que no son esenciales. Y además quisiera recordar que el día 18 y 19 es feriado irrenunciable. Por tanto, los locales comerciales también van a estar cerrados, salvo que sean atendidos por sus propios dueños. La movilidad es un factor que luego nos lleva a que puedan haber aumentos en los contagios. Pero nosotros también actuamos con sentido de realidad. Y ese sentido de realidad implica, claro, asumir un riesgo, pero es un riesgo acotado. Porque sabemos que los chilenos necesitan celebrar fiestas patrias con su círculo más íntimo, con sus familiares, pero necesitan cuidarse también. Y como digo, para la inmensa mayor parte del país, estas son medidas restrictivas. De lo contrario, si no hacíamos nada, como parecen sugerir algunos expertos, eso hubiese significado que comunas que estaban en paso 3 o paso 4 pudiesen haber hecho eventos con 50 o 100 personas. Nosotros no estábamos de acuerdo con ello. Creemos que es el momento de cuidar a los chilenos. Y por eso, con sentido de realidad, atendiendo lo que hemos escuchado de distintos expertos también, es que estamos proponiendo que hoy día solamente van a ser 5 personas en lugares cerrados, 10 personas en lugares abiertos, y esas 5 personas en lugares cerrados son adicionales a los que habitan en ese hogar, y una persona que tiene COVID o una persona que es contacto estrecho de un COVID no va a poder estar ahí. ¿Por qué? Porque se tiene que solicitar un permiso a través de la comisaría virtual o la comisaría presencial. Y por tanto, una persona que tiene obligación de guardar cuarentena no puede salir. Y por supuesto, si es que alguien tiene algún síntoma, también le decimos que necesitamos el autocuidado. Entiendo las voces de algunos expertos, sin embargo, por sentido de realidad, lo que nosotros quisimos hacer es un 18 en donde le hemos llamado Fondéate en tu casa, que implica unas medidas más restrictivas para que podamos salir juntos de la pandemia y comenzar juntos la recuperación del país. Ministro, puntualmente con respecto al consumo de alcohol, algunos plantean, insisto, que bajo los efectos del alcohol no se respetan las medidas. Y segundo, ¿cómo van a funcionar, por ejemplo, las botillerías? Si hay un plan especial con eso. Como le digo, el 18, 19 son días que son feriados irrenunciables en aquellas comunas donde hay cuarentena. No pueden abrir aquellos locales comerciales que no son esenciales. Las botillerías no están consideradas dentro de los elementos que son esenciales. Segundo, va a haber un plan, como existe siempre en los 18, sobre el consumo de alcohol. Por tanto, no porque estemos en COVID significa que no va a haber un plan específico de fiscalización en que ninguna persona transite, por ejemplo, en vehículo habiendo consumido alcohol. Obviamente que esas van a ser medidas que también se van a tomar de manera estricta. Y la razón por la cual va a haber un toque de queda a las 21 horas en vez de las 23 horas, que es como hemos tenido durante este tiempo, también tiene que ver precisamente con hacernos cargo de que no hayan ni fiestas ni eventos que puedan significar un mayor riesgo para la población. Y por supuesto, de nuevo, es llamar a las personas al autocuidado. No basta con lo que pueda hacer la autoridad, no basta con lo que podamos nosotros ir a fiscalizar, sino que también con lo que las personas tengan que hacer, con la responsabilidad individual. Así que es un llamado a cuidarse. Por supuesto, moderarse también en el consumo de alcohol, en el consumo de todas las sustancias que puedan significar un problema para las personas. Nosotros queremos que estas sean unas fiestas patrias que se pasen en familia, en el círculo más íntimo, y por eso lo hemos llamado Fondéate en tu casa. Buenas tardes, ministros. Buenas tardes. Y con respecto a eso, al Fondéate en tu casa, finalmente, ¿cómo se va a fiscalizar que estas normas que están contenidas en este programa, en este plan del gobierno, se cumplan en los hogares, en las casas? Va a haber un plan especial de fiscalización
Hay que recordar que hoy día los funcionarios municipales también, ellos han ayudado en esa fiscalización, así como también a través de las Seremis de Salud y los mismos carabineros. Por tanto, por supuesto, estas son medidas restrictivas, se tiene que solicitar un permiso a través de comisaría virtual, que es de 6 horas, no significa que tenga que tomarse todas las 6 horas ni todos los días, pero lo que queremos es que sean fiestas en las cuales el mensaje es: celebremos con responsabilidad, con nuestro círculo más íntimo, con nuestra familia. No se va a poder salir de regiones porque la movilidad es uno de los aspectos que después puede implicar un rebrote y nosotros queremos cuidarnos. Hemos avanzado demasiado, hemos avanzado muy bien en muchas comunas, pero nos falta. No hemos ganado todavía la batalla del COVID, porque mientras no llegue la vacuna eso no va a lograrse. Y por tanto, por respeto a los demás, y no solo a uno mismo, sino que también a su familia, a los trabajadores de la salud, que realmente han hecho un trabajo extraordinario. Cuidémonos este 18. Ese es el plan que tiene este gobierno, con sentido de realidad, diciendo que nos vamos a cuidar y por supuesto que vamos a fiscalizar, pero haciendo un llamado también al autocuidado. Ministro, buenas tardes. Se extendió el estado de catástrofe hasta el 25 de septiembre y está en evaluación si es que se podría extender más allá de esa fecha. Esto surgen varias dudas, una de ellas si se puede tener cuarentena sin estado de catástrofe. Pero puntualmente quisiera preguntarle por la situación de los pacientes COVID-19 positivos durante el plebiscito y sus contactos estrechos. ¿Hay alguna autoridad, ya sea del Ministerio de Salud, por ejemplo, para obligar a esas personas a mantener su cuarentena si es que no está el estado de catástrofe? El presidente nos ha informado, y así también lo ha ratificado el ministro de Interior, que se va a extender el estado de excepción hasta después del 20 de septiembre. ¿Cuál es la fecha de término de ese estado de excepción? Todavía está en evaluación. Hoy día nosotros estamos en un estado de catástrofe por ámbito sanitario. Por tanto, la única razón que justifica la extensión o el acortamiento de este estado de excepción tiene que ver con las condiciones sanitarias. Y es verdad, hay un debate acerca de si es que es posible mantener las cuarentenas, por ejemplo, comunales o regionales, si es que uno no está en este estado de catástrofe. Pero cosa distinta es la obligación de guardar cuarentena para aquellas personas que son o que tienen COVID positivo en sus contactos estrechos. Para ello, no es necesario que esté ese estado de excepción. Basta ahí con lo que ha hecho ya el Ministerio de Salud. Una persona que tiene una enfermedad contagiosa, como es el COVID, sí tiene la obligación de guardar esa cuarentena, porque de lo contrario iría en contra del artículo 318 del Código Penal, que no dice que solamente funciona en estado de excepción, sino que es cuando hay una pandemia. Y en este caso vamos a seguir con la pandemia, por tanto aquellas personas que son COVID positivo todavía tienen que guardar obligatoriamente esa cuarentena. Pero como digo, el 18 de septiembre va a ser de todas maneras con este estado de excepción, dada la pandemia que hoy día estamos viviendo, y el plazo de término va a depender también de la evolución del propio virus. Ministro, ¿qué va a pasar con la batería de ayuda o beneficios económicos para las familias a propósito de la pandemia, digamos, y el fin del estado de catástrofe? ¿Se van a extender? ¿Van a llegar hasta ahí? ¿Ya hay claridad sobre eso? Hay muchas ayudas que el gobierno ha estado planeando que tienen que ver con la pandemia y también cómo salimos juntos de la pandemia. Algunos de ellos ustedes ya lo han conocido, como ha sido el IFE, como ha sido el plan de clase media en su préstamo de clase media, así como también en el bono de clase media, la entrega de las cajas de alimentos. Y por supuesto que el gobierno revisa cada minuto qué es lo que se puede alargar y qué es lo que no se puede. Hay algunas cosas que ya están entregadas en la legislación y nosotros las vamos a evaluar en torno a la evolución del virus. Nos importa qué es lo que sucede con los chilenos, que sus dolores sean nuestras urgencias. Entendemos perfectamente que hay millones de personas que lo están pasando muy mal y por ello es que hemos hecho toda esta red de protección social que son 49 medidas. Y parte de esas medidas también tienen que ver con cómo salimos juntos de esta pandemia, por ejemplo, en la recuperación de empleos. Y esa recuperación de empleos se va a hacer a través de un subsidio a la contratación y también a que aquellos empleos que estaban suspendidos puedan comenzar nuevamente. Entonces también son ayudas porque tenemos clarísimo que el empleo es, por supuesto, la mejor política social, que permite que las personas puedan sentirse ellos contribuyendo a su hogar, contribuyendo al país, a que progresemos juntos. Esa es una de las cuestiones que más le preocupa a las familias de clase media y por supuesto que nosotros empatizamos muy fuertemente con ellas. Ministro, pero para que quede claro, ¿se va a evaluar caso a caso? ¿Cada medida o cada ayuda se va a ir evaluando? Depende de la medida que hoy día se contemple. La legislación nos da la posibilidad, por ejemplo, de hacer un quinto y sexto pago del IFE y eso está en evaluación según lo que ocurre en la evolución del virus, por supuesto.
para nosotros el foco va a estar puesto en las personas más vulnerables, en las personas que más sufren, y obviamente, si es que el virus sigue causando los estragos que hemos visto hasta ahora, no tenga ninguna duda de que este gobierno va a tomar todas las medidas para ayudar a las personas que lo están pasando mal durante la pandemia, porque las urgencias y los dolores de las personas van a ser nuestras urgencias. Claro, estoy pensando, por ejemplo, en la extensión del postnatal. Hay varias medidas en ese sentido que se han tomado que tienen que ver, por ejemplo, con el estado de catástrofe y otros proyectos de ley que, por ejemplo, permiten que personas que hayan terminado su postnatal puedan seguir todavía trabajando desde el hogar o que puedan extenderlo. Y por supuesto que nosotros, de nuevo, como digo, vamos a tomar todas las consideraciones para que si la evolución del virus sigue haciendo daño a las familias, sigue haciendo daño a nuestro país, nosotros nos vamos a concentrar en las personas más vulnerables y, por supuesto, quienes están sufriendo producto de esta pandemia. Ministro, buenas tardes. Ya en otro tema, vemos desatada la carrera presidencial, sobre todo en el oficialismo. ¿Es el síndrome del pato cojo para el gobierno? ¿Cómo lo ve el gobierno? Aquí no existe ese pato cojo. Pobre pato, además de que pueda estar cojo. Aquí lo que hay es que los ciclos electorales son como son siempre. Todos los terceros años de los gobiernos sabemos que hay figuras que comienzan a plantearse como potenciales figuras presidenciales y eso es perfectamente legítimo y hoy día tenemos distintos alcaldes de distintos sectores políticos que son evaluados por la ciudadanía. A nosotros lo que nos importa es que los procesos electorales se hagan conforme al diálogo, conforme a la unidad. Necesitamos dialogar más. Muchas veces los chilenos estamos acostumbrados a debatir. Muchas veces los chilenos estamos acostumbrados a que haya negociaciones, pero eso no es lo mismo que dialogar. Dialogar significa una serie de conversaciones que termina por validar que el otro también es un yo válido, que en su dignidad él también piensa distinto, pero es igual de digno que yo. Necesitamos eso en estos tiempos en donde a veces la polarización, a veces la crispación de la política parece ser lo que más repleta los medios de comunicación. En cambio, el diálogo, la unidad, el reconocer al otro en sus diferencias, en enriquecernos en la diversidad, es lo que nosotros nos gustaría hacer un llamado como gobierno. Ministro, ¿y cómo ve esta aparición de posibles constituyentes en esta nueva constitución tras el plebiscito? Uno de ellos, por ejemplo, Pablo Longueira y otras figuras de la concertación, ex concertación, que también han aparecido como constituyente. ¿Cómo ve el gobierno finalmente esto? Si los chilenos deciden en el plebiscito que la manera de cambiar la Constitución es a través de una convención mixta o una convención constituyente, bienvenidos sean todos aquellos que quieran contribuir a que tengamos una casa de todos, que tengamos un lugar en el cual todos los chilenos se sientan juntos, se sientan que tienen una identidad común. De eso se trata precisamente el plebiscito. Se trata de que hay dos vías perfectamente legítimas de ver cómo se cambian nuestras reglas hoy día que nos rigen a todos, que es la Constitución. A través de las actuales reglas o a través de una convención mixta o una convención constituyente. Y por tanto, al gobierno lo que le importa es que ese plebiscito sea muy participativo, que vaya a la mayor cantidad de chilenos para que refleje realmente lo que los chilenos quieren y que al mismo tiempo sea hecho de manera segura, tanto desde la perspectiva de la seguridad pública, con lo cual quiero decir que, de nuevo, no puede haber violencia. Eso significa que tiene que haber diálogo, que tiene que ser posible el que nos miremos a los ojos entre los chilenos que pensamos distinto pero que nos valoramos en nuestra diferencia, así como también en las medidas sanitarias que ustedes ya conocen ampliamente y hoy día mismo ustedes vieron una reunión que sostuvo el ministro de Interior, el ministro de Defensa y el propio presidente sobre cuáles son esas medidas para llevar adelante este plebiscito. El plebiscito es una instancia muy relevante y queremos que sea un momento de encuentro de los chilenos y no un momento de división de los chilenos. Ministro, ¿qué opina el gobierno de las críticas sobre el acuerdo de los camioneros en el sentido de que dicen desde la oposición de que nadie más tendría los beneficios que ellos tienen, por ejemplo, con el seguro, que esto podría abrir incluso la puerta a que otras personas pidan lo mismo? ¿Considera eso el gobierno? Y en una discusión que se viene ahora en los próximos días, ¿estaría disponible el gobierno a terminar con la excepción de impuesto del diésel y cambios en la renta presunta? Entendemos que algunas personas de oposición no querían que se resolviera el conflicto con los camioneros. Lo lamento, porque la mayor parte de los chilenos no solo empatizaba con aquellos choferes que han sido víctimas de violencia, que por ejemplo Juan Barrios fue asesinado producto de que se quemó su camión mientras él estaba durmiendo allí, o de Montserrat, que fue baleada por un grupo de delincuentes, personas que están disponibles a asesinar una familia. Esa movilización tenía que ver con esas mayores medidas de seguridad y el gobierno fue súper claro.
en decir que las movilizaciones pacíficas son parte de la democracia, pero cuando éstas dejan de ser pacíficas y tratan de interrumpir la cadena de abastecimiento o interrumpir, por ejemplo, la entrada y la salida a las ciudades, como ocurrió en el gobierno pasado, en donde se interrumpió la entrada a Santiago durante varias horas o un par de días, nosotros dijimos que, por supuesto, iba a imperar la ley. Ese paro se destrabó gracias al trabajo que hizo este gobierno y particularmente el ministro del Interior. Y ese acuerdo que se llega es uno que el gobierno le propone. Nos parece que aquellas personas que han sido víctimas de, por ejemplo, incendios, por ejemplo, que han perdido la vida, el que haya una manera de restituirlo, no la vida, es imposible. Sin embargo, sí, ese camión que fue atacado nos parece que es lo más razonable que hay. Salvo que algunos crean que se justifica aquello. Y a nosotros no nos parece que se justifique ningún acto de violencia bajo ninguna circunstancia. Y por lo mismo es que ese acuerdo que se destraba permite solucionar buena parte de los problemas que hoy día aquejaban a los choferes y a los gremios de camioneros y al mismo tiempo asegurar que va a haber abastecimiento en cada uno de los lugares del país para que no fueran las personas más vulnerables de nuevo las que estuvieran sufriendo. Ministro, pero esta crítica apunta a, por ejemplo, víctimas de balas locas, que podrían solicitar un seguro, así como los camioneros pidieron también frente a los ataques que han sufrido. ¿Qué responde el gobierno frente a eso? Y la segunda pregunta que le había hecho sobre las exenciones tributarias o la renta presunta, si están disponibles a hacer cambios en ese sentido. Los vehículos, como los camiones de carga, tienen un seguro y tienen un seguro contra ataques. Sin embargo, lo que ocurre es que ese seguro a veces no cubre completamente y, por tanto, ya existía un fondo anterior. Esto no es algo nuevo, ya existía ese fondo, que permite, por ejemplo, a una persona que es un chofer, cuyo único bien es ese camión, que es quemado. ¿Qué es eso? Es exactamente lo mismo como haber quemado una casa con todo lo que ocurre allá adentro, donde también hoy día existen esos seguros. De ahí la ley Juan Barrios también, que aumenta las penas a aquellos que hacen esos terribles ataques que, por ejemplo, le costaron la vida a Juan Barrios o que estuvieron dispuestos a asesinar a una niña de 9 años. Por tanto, parece de toda justicia el hacerlo. Y obviamente que también nos duele el que exista esta comilla vara loca. Nosotros no queremos ninguna violencia, no queremos ninguna persona que sufra producto de la violencia, producto de la delincuencia, del narcotráfico o del terrorismo. Y con respecto a las exenciones, esa es una discusión que tiene que ver con lo tributario, en donde el gobierno está trabajando una propuesta sobre exenciones y nosotros no vamos a sacar nada de la mesa. Todo está disponible a estar en discusión y eso le compete al ministro Briones. Muchísimas gracias.